Saludos hermanos y hermanas de batalla, tengo el nuevo libro de trasfondo y me han prestado el Códex de los Tiránidos, así que hoy hablaré sobre la cuarta guerra tiránida al completo, con las fuentes de información oficiales. Disfrutad de este vídeo y si queréis ayudarme, dadle al botón de me gusta para que este vídeo lo vean más personas. Ahora comencemos con la historia. Algo se acercaba, avanzando a través de la negrura del vacío interplanetario con una determinación depredadora. Inexorable, con paciencia, atravesó los salvajes confines del Segmentum Pacificus. Allí encontraría las presas que no estaban ni remotamente preparadas para ello, presas que pronto se verían atrapadas en una pesadilla peor que cualquier cosa que cualquiera de ellos hubiera imaginado. Comenzó en ausencia y en silencio. Los satélites servidores del vacío profundo que habían transmitido fielmente datos durante varios siglos dejaron de funcionar repentinamente. Las balizas astropáticas repartidas por los márgenes de los sectores Asmodeus y Morpheum en el Segmentum Pacificus se apagaron una tras otra. Sus desapariciones fueron incrementales, como si tinta oscura se extendiera lentamente por el mapa del vacío para ocluir una luz psíquica brillante tras otra. Al principio, los fenómenos pasaron desapercibidos incluso para los comandos del sector Asmodeus y Morpheum. Había innumerables razones por las que las estaciones Augures, Auspex y las colonias periféricas podían perder la comunicación, desde un mal funcionamiento de sus equipos hasta tormentas solares o de disformidad. La burocracia imperial era un edificio enorme y también chirriante. Valoraba mucho más el protocolo que la iniciativa individual, mientras que sus tiempos de respuesta oscilaban entre lentos y glaciales, como bien sabéis. No había habido llamadas de socorro, ni noticias de piratas, levantamientos heréticos de xenos merodeadores, ni ninguna de las innumerables otras amenazas que podrían acosar a un mundo imperial. Ninguna palabra de amenaza significaba que no había ninguna amenaza a la que responder. El silencio reinante pasó entonces desapercibido, como si nada hubiera ocurrido. Para los innumerables adeptos que trabajan en las vastas salas del Scriptorum de sus sectores vecinos, la ausencia de noticias de estos sistemas planetarios periféricos solo significaba que sus montañas y monótonas cargas de trabajo se reducirían ligeramente. El sector Asmodeus, que ya estaba lidiando con un guajorco causando estragos en sus sectores Polydara, Bairoth y Shaele, estaba muy en peligro, sin mencionar también una migración de Locknid, que también interrumpía el envío de información entre los sistemas Asmoneus y Neverdance Dous, que estaban también en el sector Morpheum. Esto había sido tragado por las mareas que se manifestaron repentinamente con las tormentas disformes de Kog'Maghor, y también perturbaciones que habían captado toda la atención de todos los oficiales dignatarios y los estrategos de un extremo al otro del sector. Así que, en medio de ya todas estas otras crisis importantes, la lenta expansión de las zonas oscuras fue totalmente desapercibida durante mucho más tiempo del que debería haberlo hecho. Cuando llegó la revelación, lo hizo en medio de una cascada de horrores que ni siquiera los autopedantes más obtusos podían ignorar. La amenaza ahora se había acercado a los sistemas principales y las consecuencias de su aparición eran ineludibles. La mitad del comando del sector Morpheum fue asesinado después de que el alto astrópata Gideoth recibiera una avalancha de llamadas de socorro astropáticas retrasadas que sobrecargaron su mente. Inundados de miedo y dolor, los envíos de visión se manifestaron como una masa deslizante de zarcillos, garras y rostros gritones que brotaron de ellos como un ala que sale de su capullo. Los oficiales del Astra Militarum en el subsector Bairoth informaron de un repentino cese de los ataques de los Pieles Verdes contra sus asediadas defensas. Era, según un general aliviado, como si los orcos simplemente se hubieran quedado sin refuerzos para lanzar a la lucha. La causa de este respiro quedó clara muy pronto. El alivio se convirtió en horror cuando, uno por uno, esos mismos mundos que se salvaron del azote de los Pieles Verdes fueron invadidos por los tiránidos que los habían devorado. El sistema industrial de Tectros y el Training Ridge Cluster sufrieron un feroz ataque.
El primero por una alianza flexible de bandas de guerra renegadas y el segundo por una flota de las ligas de Votann que buscaban apropiarse de alimentos, combustible y materias primas. Se reunieron refuerzos imperiales en los sistemas vecinos. Sin embargo, antes de que pudieran tomar la disformidad, llegó la noticia de que los agresores habían avanzado mucho hacia el oeste. Tristemente, las misivas triunfantes de esos sistemas vacilaron y se callaron poco después cuando la sombra de la disformidad se posó sobre ellos. Ya sabéis todos lo que es la sombra de disformidad, un efecto que causa la flota tiránida cuando penetra en un sistema e interfiere creando una especie de vacío en la disformidad que impide que se envíen información como datos astropáticos a través de la disformidad e incluso se hagan viajes de salto disforme. Las estaciones mineras de las estrellas Aratus, los 10 mundos dorados del cinturón Mitolian, los macromuelles vacíos de Templum Segundos y Gestenax informaron de crecientes mareas de refugiados que se derramaban desde el espacio disforme a través de las naves del vacío superpobladas y que estaban gravemente dañadas. Algunas naves se rompieron durante su traslación desde la disformidad. Algunas mostraban signos de daños catastróficos aparentemente causadas por ácidos o por el aplastamiento de enormes tentáculos y garras. Estos daños, aunque aún no lo sabían, habían sido causados por las flotas de bionaves de los tiránidos. Lo peor de todo es que muchas de estas naves tuvieron que ser puestas en cuarentenas, ya que de alguna forma había infestaciones Xeno arrasando sus cubiertas. Y cuando se dieron cuenta de que gran parte de la población de esas naves había incluso mutado en unos horrores que conocemos como cultos Genestealer, tuvieron que destruir todas esas naves infestadas. Pero incluso con estas medidas no fue suficiente para evitar que resistentes xenoformas y esporas tiránidas penetraran las atmósferas de Unculos, Metrofia, Philadan Prime y media decena de otros mundos imperiales, siguiendo una infestación de xenocultos y sangrientos levantamientos alienígenas como pasa siempre en las primeras etapas de una invasión de los tiránidos. Por cada cargamento de víctimas incoherentes llegaba otra nave imperial cuyos ocupantes mantenían la disciplina y la cordura para informar lo suficientemente bien de lo que habían visto. Estos supervivientes hablaron de colosales flotas tiránidas que surgieran del vacío interestelar como si fueran enjambres en los mundos agrícolas cultivables. Los comerciantes independientes o rogue trader y los oficiales de la Armada Imperial describieron macroenjambres de tiránidos barriendo mundos como si fueran maremotos quitinosos y devoraban allí todo lo que tenían ante ellos. Hablaron en tono angustiado del fenómeno de amortiguamiento de la disformidad que desarrollaron como una nube de tormenta antes del ataque de los Xenos, es decir, la sombra en la disformidad. La paranoia y el pánico crecía como una Alemania bajo esa sombra de la disformidad, mientras que los psíquicos vitales como astrópatas y navegantes se volvían locos o sufrían un colapso físico y mental catastrófico a las pocas horas de su inicio. Poco a poco surgió una imagen que infundió temor en el personal de mando imperial que estaba en una posición suficientemente elevada para verlo. Dos nuevos y colosales zarcillos de la flota enjambre de Leviatán habían invadido el espacio imperial. Sus ataques estaban aparentemente coordinados. Se creía que Leviatán había sido vencido después de la batalla de la devastación de Baal contra los ángeles sangrientos, pero no había sido así. Seguramente el zarcillo que atacó Baal era uno más de los de la flota enjambre Leviatán en su conjunto. Ahora atacaban dos nuevos zarcillos de Leviatán. Uno de ellos había descendido desde arriba del plano galáctico, y este recibió el nombre en clave Nautoleon. El otro, que había desgarrado la parte más vulnerable del sector Morpheum e incluso ahora estaba incursionando en el vecino golfo de Casidor, fue bautizado como Prometor. Entonces tenemos los zarcillos Nautilon y Prometor, recordadlo. Se hizo cada vez más ineludiblemente claro que estos dos vastros macrobajíos tiránidos, después de haberse abierto paso en el plano galáctico, habían alterado sus rumbos y avanzaban en curso más o menos paralelo hacia el este galáctico. Era una ruta que, si no era modificada o detenida, los vería avanzar muy peligrosamente
hacia las afueras del segmentum solar y finalmente, en el peor de los casos posibles, los llevaría al mismísimo umbral de la Sagrada Terra, el hogar del trono dorado y la casa del emperador de la humanidad. Al menos, esas eran las conjeturas imperiales, las distancias entre los sistemas humanos asentados, la naturaleza totalmente extraña e inefable de los tiránidos, la dificultad de obtener y compilar información confiable de los mundos invadidos por las zonas Xenos y que habían sido incluso silenciadas, se había combinado para hacer que la certeza fuera un bien muy escaso durante esta primera etapa del ataque de los tiránidos. Con pocos hechos concretos en los que confiar, las respuestas entre las autoridades imperiales fueron mixtas. Algunos gobernadores planetarios pusieron a sus ejércitos en alerta máxima, ordenando que se cavaran trincheras y se enviaran refuerzos para reforzar sus pequeñas líneas. Sin embargo, por cada uno de esos incondicionales hubo otros que abandonaron sus mundos a bordo de naves vacías que estaban llenas de riquezas, incluyendo también a la gente que a ellos les apetecía y olvidándose de los colonos. Algunas fuerzas imperiales, sobre todo marines espaciales y flotas de la Armada Imperial, intentaron contraatacar a los tiránidos que avanzaban en su contra, comprendiendo el verdadero horror de su desventaja numérica solo después de que se habían comprometido en una batalla perdida. Otros valientemente trazaron sus líneas de defensa y se mantuvieron firmes todo el tiempo que pudieron, intentando dar tiempo para que se realizaran evacuaciones o se salvaran las reliquias y las tecnologías preciadas que albergaban sus mundos. Miles de historias de heroísmo y tragedia, crueldad, necedad y valentía desinteresada se manifestaron a través de los sistemas que se encontraron en el camino de los tiránidos. Pocos de ellos serían registrados o recordados, porque todos desaparecieron bajo la sombra que se extendía lentamente del ataque tiránido. Sin embargo, existían agentes imperiales con la amplitud de perspectiva para comprender plenamente la naturaleza de la amenaza y el poder para hacer algo al respecto. Esas serán las historias que os voy a contar. Los Adeptus Custodes son los mejores guerreros del Imperio, con sede en el Palacio del Emperador en Sagrada Terra, y su deber es proteger al mundo del trono y al propio Maestro de la Humanidad. Cada custodio está completamente dedicado a este objetivo, dedicando todos sus pensamientos y acciones a ello, incluso desde que el paso de los siglos comenzó a atrofiar gradualmente sus habilidades sobrehumanas. Y así es que el día en que uno de los custodes descubre que sus habilidades marciales se han degradado algo menos que la perfección absoluta, él mismo elige el exilio voluntario e intercambia una forma de vigilancia por otra. Envueltos en bandos de sombras, desapareciendo en las innumerables vías espaciales del Imperio, se convierten en los ojos del emperador, siempre atentos a las amenazas en desarrollo. Algunos ojos del emperador mantienen contacto entre sí, intercambiando misivas periódicas. Otros desarrollan redes de agentes fieles que amplían los límites de su visión. Algunos permanecen dentro de los sistemas del segmentum solar, mientras que otros se alejan cada vez más del mundo del trono, en busca de peligros que, si no se controlan, podrían crecer hasta amenazar el corazón del imperio. Fue desde estos últimos que una advertencia coherente llegó por primera vez no solo al segmentum solar, sino a la propia Terra. Una fragata de la Armada Imperial llamada Pinion se lanzó al espacio orbital terrestre, ignorando las rutas espaciales establecidas y descendiendo directamente hacia el puerto espacial de la Puerta del León, desafiando también todo tipo de defensa orbital que había. Así que, en respuesta, muy rápidamente, la Pinion transmitió los códigos de identificación con un nivel de autorización tan astronómicamente alto que todos aquellos que los procesaron fueron posteriormente lobotomizados y reutilizados como servidores para mantener esto en secreto. Inmediatamente la resistencia al avance de la Pinion desapareció. Los monitores de defensa despejaron un corredor de emergencia a través del denso tráfico orbital y prepararon sus baterías de lanzas para dejar clara la penalización que conllevaba obstruir el paso de esta nave imperial. Una vez aterrizó en la Sagrada Terra, solo 3 pasajeros desembarcaron de la fragata, cuyo capitán había llevado sus motores al límite
y obligado a hacer trabajar a gran parte de su tripulación hasta morir en su prisa por llegar a tierra lo antes posible. Los 3 pasajeros que desembarcaron eran ojos del emperador, antiguos adeptus custodes, a quienes no les importaban en absoluto las vidas malgastadas para acelerar su regreso al mundo del trono. Lo único que les importaba era conseguir una audiencia inmediata con el capitán general Trajan Valoris, el maestro de adeptus custodes y el único a quien le entregarían sus datos y advertencias. Valoris mantuvo sus propias redes de informantes. Tenía acuerdos discretos con más de un agente de los orzos inquisitoriales y acceso a algunos de los videntes y astrópatas más destacados del imperio. Ya había oído indicios de que esta nueva oscuridad se extendía desde el oeste galáctico. Lo que sus camaradas que regresaron le dijeron ahora sobre los arcillos Nautilon y Prometor confirmó todas sus suposiciones más oscuras. Como custodio principal, la palabra de Valoris tenía mucho peso entre los altos señores que gobernaban el imperio junto a él en nombre del emperador. No perdió el tiempo solicitando a ese augusto órgano una respuesta adecuada e inmediata. Directamente ignoró toda la politiquería del imperio y se dirigió hacia hacer lo que él creía más justo, rechazando a los más estúpidos y pronto cansado de convencer a aquellos que intentaban razonar de alguna forma lo que les intentaba explicar. De una forma rápida, gracias a las acciones de Trajan Valoris, los enormes engranajes de la burocracia imperial se pusieron en movimiento, impulsando a su vez el enorme poder de la titánica máquina de guerra de la humanidad. Las órdenes de reunión y redespliegue parpadearon en el vacío en un frenesí de actividad astropática. Vastos bastiones estratégicos se despertaron, ejércitos de servidores y tecnosacerdotes dieron vida a antiguos santuarios de mando y templos de meditadores que pronto estuvieron plagados de personal de mando y facilitadores de monitorum de todos los rangos. Así, poco a poco, comenzaron las colosales movilizaciones de tropas y material que serían esenciales para librar esta última guerra tiránida. Sin embargo, esta no solo sería una batalla de defensa y desgaste. Valoris y otros como él no se contentaban con sentarse detrás de las almenas y esperar a que la oscuridad alcanzara sus muros. El imperio atacaría decisivamente a los tiránidos. Un gran número de regimientos del Astra Militarum formaron la mayor parte de la respuesta de la humanidad al ataque de la flota enjambre Leviatán, pero reunirlos llevó demasiado tiempo. Muchos regimientos tuvieron que ser extraídos de las zonas de guerra ya existentes. Estos necesitaban reabastecerse y reforzarse antes de ser declarados aptos para el combate. Otros tuvieron que ser reclutados desde cero y recibir al menos el entrenamiento básico que sus soldados necesitarían para demostrar su eficacia, aunque algunos lo hicieron incluso durante el transporte hacia sus zonas de guerra. Los convoyes de apoyo logístico convergieron desde múltiples subsectores. Sus naves sufrieron los peligros de la turbulenta disformidad y los rapaces ataques de los piratas del vacío en su camino. Cada pérdida requería más requisas y más tiempo para completar la movilización. Mientras tanto, Nautilon y Prometor se acercaban sigilosamente al imperio. Por fortuna, otras fuerzas imperiales de élite pudieron reaccionar más rápidamente y no perdieron tiempo en hacerlo. Las fuerzas de la Adeptus Astartes, las misiones de la Adeptas Soloritas, las lanzas de búsqueda de las casas de caballero, séquitos personales de tecnomagos de alto rango de Adeptus Mecánicos, entre otros, estaban plenamente capaces de lanzar contraataques contra el avance de los tiránidos en lugar de quedar esperando atrapados en guerras de supervivencia puramente defensivas como venía haciendo el imperio anteriormente. La mayoría de estas fuerzas estaban organizadas en pequeñas flotas de respuesta rápida que se llamaban espadas solares y a menudo contaban con 1 o 2 buques como mucho. Estas debían ser espadas desenvainadas en defensa de la humanidad, colocadas en manos de los héroes más grandes que hubiera y empuñándolas contra los monstruosos zarcillos de la flota enjambre Leviatán. Debido a la escasez de información sobre las disposiciones de los tiránidos, a las espadas solares se les dio una enorme autonomía estratégica, más allá de asignarles uno u otro de los zarcillos que atacar, y se confió en ellos para evaluar la situación en las líneas de su frente y reaccionar en consecuencia.
Se esperaba que a pesar de su bajo número, su alta movilidad y sus guerreros de élite les permitieran moverse rápidamente y llevar a cabo una guerra de golpe y desgaste contra los tiránidos en masa, donde formaciones militares más grandes, pero más difíciles de manejar, podrían haber quedado enredadas en medio de las masas de estos enjambres. Muchas espadas solares estaban comandadas por los marines espaciales, y en gran parte estaban compuestas por ellos. Capitanes, tenientes, bibliotecarios, capellanes y en algunos casos raros, incluso antiguos dreadnought de numerosos capítulos condujeron a su batalla a las espadas solares. Algunos de estos héroes ya eran famosos anteriormente, como puede ser el primer capitán Akeman de los ultramarines, el maestro del capítulo Kaevan Shrike de la Guardia del Cuervo y el famoso cazador de xenos y psíquico de batalla epistolario Drakad de los halcones de la Necrópolis. Otros aún no eran tan conocidos y tendrían que forjar sus propias leyendas personales, pero no cabía duda de que tendrían muchísimas oportunidades de hacerlo en las batallas venideras. Estas espadas solares normalmente se centraban en un crucero de ataque o en un escuadrón de fragatas provenientes del propio capítulo de su comandante, llevando un potente complemento de hermanos de batalla y máquinas de guerra con ellos. Algunos iban acompañados de aliados expertos como los guerreros cazadores de xenos de los vigías de la muerte o hermanas de batalla, además de otras tropas de choque del Militarum Tempestus que habían sido marcados por anteriores batallas. Otros navegaron por el vacío en compañía de marines espaciales de capítulos hermanos con quienes compartían vínculos de honor marcial. Por supuesto, otras espadas solares partieron lideradas por altos nobles de casas de caballeros o canonesas de órdenes de ladetas soloritas. La propia Casa de Caballeros de Marte, la Casa Taranis, contribuyó con nada más y nada menos que una veintena de sus varones y baronesas para liderar flotas de guerra compactas, cada una de las cuales trajo al menos una lanza de sus imponentes máquinas de guerra de su casa a esta gran cruzada. Para no quedarse atrás, el convento Prioris en Terra proporcionó numerosas canonesas y palatinas de las órdenes del Cáliz de Ébano, la Sábana Santa Argenta, la Rosa Sagrada y otras muchas para liderar sus propios espadas solares. Estas fuerzas fueron las más entusiastas de todas las flotas de respuesta y típicamente las más numerosas, porque junto con los buques de guerra de las hermanas de batalla, los templarios negros y otros guerreros de élite de la fe, a menudo eran seguidas por naves cargadas de fanáticos y flagelantes, quienes debido a sus creencias deseaban ante todo purgar la amenaza de los xenos, y no se les podía disuadir. Los custodes también participaron, incluso Trajan Valoris y varios de sus compañeros custodios tomaron el mando de sus propias espadas solares. Su cometido, como siempre, era la defensa del trono dorado del dios emperador, y juzgaron que en esta hora más oscura podrían cumplir mejor sus deberes en el borde de la batalla. En medio de esta gran y enorme movilización de tropas, una a otra, las espadas solares partieron de los sistemas centrales alrededor de Terra, y se lanzaron a la disformidad llenos de determinación para completar sus misiones, alimentados por el fuego de su insaciable odio hacia los alienígenas que amenazaban el reino del emperador. Emergieron a una pesadilla caótica que ahora se extendía por media decena de sectores del espacio de Segmentum Pacíficos y que ya había consumido decenas de otros mundos imperiales. Sin dejarse intimidar por los grotescos horrores biológicos y las escenas de terrible catástrofe que se enfrentaron, las espadas solares lanzaron sus gritos de batalla y se lanzaron a la lucha. Todos esperaban que las espadas solares se lanzaran al ataque de los tiránidos, matando a esos monstruos como los héroes de leyenda que eran. Entre ellos, Lord Solar Leontus y sus asesores eran tan belicosos como cualquiera de los demás otros. Sin embargo, a puerta cerrada, aconsejaron el pragmatismo antes que la esperanza y la valentía. Daban la bienvenida a cualquier victoria que los espadas solares pudieran obtener, pero en el caso de que las flotas extendidas tiránidas aguantaran para avanzar hacia el corazón del Segmentum Solar, sentían que debía existir un plan de respaldo y no solo un ataque a lo loco.
La información de inteligencia era vaga e incompleta, así que Lord Solaleontus y su personal tenían hipótesis de trabajo sobre las ubicaciones difíciles y las rutas proyectadas de Nautilon y Prometor. A partir de esos pequeños datos, pudieron identificar múltiples regiones del espacio imperial que se extendían a ambos lados de la frontera nominal entre el Segmentum Pacificus y el Solar, y así descubrieron las más posibles rutas por las que avanzarían los zarcillos tiránidos si no eran detenidos. A continuación, los ejércitos de adeptos y escribas analizaron las montañas de informes, las cuales habían recolectado hasta entonces, y las pusieron en manos de la Inquisición y otros grandes estrategas militares para que discernieran un poco más sobre la situación de la flota enjambre tiránida. Fue gracias a este trabajo de sabios y escribas que Lord Solaleontus uno por uno designó los que serían llamados mundos ancla. Estos mundos ancla se encontraban en una importante ruta de tránsito disforme que, hasta donde se pudo determinar, seguía siendo una ruta rápida y relativamente estable hacia el oeste galáctico. Tales canales no tenían importancia para los tiránidos, pero serían rutas cruciales de maniobra y reabastecimiento para los ejércitos imperiales encargados de detener el avance de los Xenos. Cada mundo ocupaba no solo un sistema planetario, sino también un subsector completo notable por su estable red militar y logística imperial. Cada uno serviría como una fortaleza indomable desde la cual apoyar a las espadas solares y canalizar el poder del Astra Militarum hacia la lucha en curso. En resumen, anclarían los esfuerzos imperiales en lo que ahora se describía como la Cuarta Guerra Tiránida de la humanidad. Los mundos que cumplían todos los criterios eran extremadamente raros, requirieron mucho trabajo, y cuando fueron designados, la primera oleada inmensa de las fuerzas de la Guardia Imperial y la Armada Imperial estaban ya listas para partir. Constelaciones de buques de guerra imperiales se lanzaron a la vorágine de la disformidad, lideradas por la colosal estación de batalla de los puños imperiales, la Falange. Esta solidez móvil al vacío transportó al Lord Solaleontus y su vasto conjunto de personal de mandos, así como a una fuerza considerable de marines espaciales, a través de la disformidad, hacia el mundo anclaje más formidable de todos, el planeta Sanctum en el subsector Bastior. La Cuarta Guerra Tiránida ahora estaba arrasando múltiples sectores del Segmentum Pacificus. Ya se habían perdido vidas incontables y se había producido una destrucción incalculable antes de que las espadas solares llegaran siquiera al frente. Sin embargo, la verdad es que el peligro mayor de todos aún no se había revelado, y era un hecho que cambiaría todo por completo. Al desplegarse en los caminos de los zarcillos Prometor y Nautilon, las espadas solares se encontraron frente a concentraciones colosales de fuerzas tiránidas que avanzaban a través de amplios frentes multisistemas. Las naves enjambre y sus bionaves de escolta más pequeñas fluían a través del vacío, densas como dagas sobre un foso de cadáveres. Planetas, muelles, estaciones espaciales, cualquier sitio de asentamiento permanente o fortificación que no pudiera huir del avance tiránido fue asediado o invadido. Pero estos zarcillos no se movían rápidamente. Cada uno de ellos estaba formado por decenas de flotas fragmentadas más pequeñas que se entrelazaban y se preparaban a medida que aparecían nuevas presas. A veces retrocedían para atacar incluso enclaves de vida humana o alienígena que habían resistido al ataque tiránido inicial, y ahora se encontraban detrás de las líneas de avance de los zarcillos. La verdad es que se tomaron su tiempo para despojar los mundos hasta la última molécula de vida orgánica, abriendo los núcleos más profundos de las estaciones vacías fortificadas para erradicar la abundancia de carne en su interior, o incluso rastreando campos de esteroides poblados y similares lugares en busca de focos ocultos de supervivientes. El avance de las bioflotas era inexorable y su depredación casi inevitable. Sin embargo, podrían ser superados en velocidad y maniobrabilidad. Aunque muchas espadas solares sufrieron terribles bajas en sus batallas en curso contra los tiránidos, su naturaleza compacta y de rápido movimiento resultó ser tan ventajosa como se esperaba.
Las formaciones imperiales de élite entraron en batalla con sus propulsores y cañones ya encendidos, a menudo cogiendo a los tiránidos por sorpresa o atacando donde sus enjambres y bioflotas disminuían. Una y otra vez alcanzaron objetivos vitales, efectuaron evacuaciones rápidas o lanzaron lanzamientos de combate castigadores que mataron a bestias líderes sinápticas, redujeron naves colmena a carne destrozada y enjambres enteros retrocedieron en la dolorosa confusión. Aquellas fuerzas imperiales que no se retiraron lo suficientemente rápido fueron atrapadas y devoradas por los tiránidos. Así, las bajas aumentaron rápidamente. Pero de todas formas, el ritmo implacable de las espadas solares y la astucia estratégica con la que lucharon los hicieron prevalecer en innumerables campos de batalla. Las flotas enjambre persiguieron a sus torturadores humanos en la oscuridad interestelar, pero la velocidad de los All Blaze fue suficiente para dejar atrás la sombra de la disformidad y escapar a la disformidad, dejando las mandíbulas de los tiránidos con mucha hambre. Las flotas imperiales que no conseguían escapar se guarnecían y reforzaban las fortificaciones más defendibles que se encontraban en el camino de los tiránidos para luego atrincherarse hasta el inevitable ataque. Estas ciudadelas asediadas pronto desaparecieron bajo la sombra de la disformidad y rara vez se volvió a saber nada de sus defensores. Sin embargo, gracias al sacrificio de cada una de estas campañas, se frenó el avance de otra bioflota o de al menos alguna bionave. Cada una de estas espadas solares valientemente ganó tiempo suficiente para que se llevaran a cabo nuevas evacuaciones o para que incluso se reforzaran todavía más la siguiente línea de defensa. Gracias a esto, el asalto de los zarcillos Nautirum y Prometor se detuvo y comenzó a fragmentarse. Bajo el constante ataque, no solo de humanos, sino también de otros agresores alienígenas, los enjambres tiránidos comenzaron a verse como si pudieran ser derrotados por completo. Sin embargo, la mayoría de las veces, la esperanza es una mentira peligrosa en la era Indomitus. Un tercer zarcillo de los tiránidos, previamente no detectado, atravesó el plano galáctico hacia el espacio considerado muy detrás de las líneas de avance de las espadas solares. La sombra de la disformidad ondeaba espesa y oscura ante ella, tragándose los gritos de socorro que de otro modo podrían haber alertado a las autoridades imperiales que estaban en peligro. En medio de la confusión, las migraciones masivas y los conflictos generalizados ya desencadenados por Prometor y Nautirum se perdieron o se atribuyeron erróneamente a señales de advertencia e informes de hostilidad. Fue un grupo de batalla de la flota Sextus de la Cruzada Indomitus el que finalmente dio la voz de alarma. El mundo ancla de Sanctum se encontraba en el sistema Formidaire, que en sí era del mismo eje que el subsector Bastior. Desde que el mismísimo Lord Solar Leontus había instalado su vasto personal de mando en Sanctum y nada menos que una nave como la Falange se había instalado en su órbita, se habían redoblado los esfuerzos para garantizar la seguridad de este mundo ancla. No se podía tolerar ninguna amenaza a poderes imperiales o activos militares de tan alto perfil, por lo que el grupo de batalla Faustus, que había sido encargado de barrer los sistemas exteriores del subsector, se dividió en más de una decena de grupos de trabajo, ordenándosele purgar a cualquier pirata, hereje o xeno que encontraran. El jefe de este grupo de batalla era Tyson Jacobe y esperaba una serie de campañas de purga rápidas y fáciles, algo más visto como un exterminio que una batalla real. Tyson Jacobe fue muy inteligente y tuvo la precaución, aunque por algunos un poco exagerada, de no enviar un grupo de batalla al completo, sino a dos pequeños grupos que después, sin ningún previo aviso, desaparecieron sin dejar rastro. La última posición reportada de estos grupos de batalla fueron el lejano sistema Stangalde y también el sistema Torre de Hierro. Ambos guardaron repentinamente silencio. Cada vez más inquieto por estas circunstancias, el maestro de batalla Jacobe envió un mensaje de las desapariciones tanto al comando del sector como a la torre de mando de Leontus en Sanctum, antes de después convocar a todas sus fuerzas restantes para reagruparse en el sistema Circeril. Fue durante esta reunión que un puñado de naves de las fuerzas de Tarea 3 y 11
surgieron de la disformidad en el borde del sistema Circeil. Todas las naves resultaron terriblemente dañadas, muchas de ellas arrastraban llamas y restos cayendo mientras se arrastraban fuera de la disformidad. Aquellos que podían lanzar advertencias a todo aquel que pudiera oírlos decía que los tiránidos estaban llegando, y decían que no se trataban de Nautilon o Prometor, sino otra infestación diferente que se elevaba desde abajo. Los informes de los supervivientes eran confusos y en algunos casos teñidos de locura. Sin embargo, sus vídeos y auspex no mentían. Estos dejaron en claro que las bionaves tiránidas habían invadido por completo los sistemas más externos del subsector Bastior en cantidades suficientes como para borrar los campos estelares detrás de ellas. Este nuevo ataque fue rápidamente denominado Zarcillo Grendilus y clasificado prospectivamente como una amenaza alfa Bermellón. Aún no se podía evaluar el verdadero alcance de este peligro, pero el jefe de grupo de batalla, Jacobe, sabía que era su deber asumir lo peor. La seguridad de Lord Solar Leontus y del mundo Ancla Sanctum no podía arriesgarse. Los astrópatas de Jacobe se quejaban también de parloteos y hurgaban en sus mentes con una presión adormecedora sobre sus sentidos psíquicos. Entonces, no se vieron más que obligados a enviar a veloces naves mensajeras para entregar sus advertencias actualizadas. Ellos estaban también cayendo bajo la sombra de disformidad, y tanto Sanctum como el resto de los sistemas Bastior tenían que ser avisados fuese como fuese, si no era mediante los astrópatas con esas naves que habían enviado. Una vez se aseguró de que el mensaje había sido enviado a través de esas naves, reagrupó a las restantes naves de guerra y se preparó para reconocer e incluso para luchar contra los enjambres tiránidos que avanzaban hacia su posición. La decisión de Jacobe fue muy valiente, pero también tremendamente peligrosa. Las advertencias del jefe de grupo de batalla, Jacobe, se propagaron entre los mundos de los subsectores como una cadena de relámpagos. Provocaron un montón de reacciones diferentes, puños de pánico en Lenzor y también en la esperanza de Gainder, excitación en el mundo fortaleza de Anspeik, donde dominaba el culto de Sambains el mártir. La evidencia también fue negada e incluso burlada entre el clero y los gobernantes planetarios del sistema Galospire. ¿Cómo pudieron los Xenos tan básicos haber superado el poder de la humanidad?, se preguntaban estos últimos. ¿Y por qué lo habría de permitir el dios emperador? Las voces disidentes del mundo Galospire se hicieron más vehementes hasta que el alto padre Nigellus decretó que era herejía incluso hablar del Zarcillo Grendilus, y mucho menos prepararse para un ataque de tan viles Xenos. Eso no podía existir. Divididos entre la fe y las aterradoras realidades, el sistema Galospire cayó en la anarquía. Pero incluso en ese momento, los defensores de otros mundos de todo el subsector Bastior respondieron a la amenaza tiránida con rápida determinación. Desde las torres de trueque del lejano Welm hasta los extensos aeródromos de Agrandia y las caravanas nómadas de las marismas de Zen-Ran, todos los que pudieron tomaron las armas y se prepararon para luchar por el dios emperador y por sus vidas. Los regimientos de soldados de Astra Militarum adoptaron posiciones defensivas detrás de altas almenas y se desplegaron en puestos de control fortificados en todas las calles de estas ciudades. Enormes concentraciones de vehículos blindados y artillería fueron atrincheradas alrededor de las fortalezas y los puertos espaciales más vitales, además de desplegarse para patrullar extensiones de áreas silvestres y macroautopistas donde podrían aterrizar los viles Xenos. Se prepararon colosales generadores subterráneos encendiendo láseres de defensa y escudos de vacío, mientras que aviones de combate fueron puestos en alerta máxima y naves del vacío partieron de sus muelles para alistarse a la batalla. Sin embargo, a medida que la información sobre el avance de los Xenos se filtraba hacia Sanctum, una cosa quedó clara para Leontus y su personal de mando. Todo el personal militar del subsector Bastor no sería suficiente para detener el Zarcillo Grendilus. Ya sea por diseño, instinto oportunista o simple y oscura casualidad, este tercer zarcillo tiránido
estaban avanzando hacia lo que deberían haber sido las líneas de retaguardia imperiales en cantidades que ni siquiera los estrategas más pesimistas podrían haber predicho. Al imperio lo estaban cogiendo por sorpresa. La sombra de la disformidad ya había caído sobre muchos sistemas exteriores, aislándolos de todos los altos disformes, excepto de aquellos tremendamente imprudentes que intentaban escapar de alguna forma. El mismo fenómeno se estaba gestando ya en el sistema Raidbat y otras comunicaciones de astrópatas se estaban volviendo tensas y poco frecuentes. Todas estas catástrofes, incluida la guerra civil en Galospire, dejó solo a 3 de los 7 sistemas imperiales del subsector Bastior capaces de mantener una línea de defensa efectiva. En consecuencia, Lord Solar Leontus promulgó lo que se llamó el Protocolo de Santuario. Se enviaron poderosas llamadas de socorro astropáticas que resonaron a través de la disformidad en dirección al Segmentum Solar hacia los subsectores más cercanos de Mundus Ancla, y también hacia las últimas ubicaciones reportadas de innumerables espadas solares. Leontus sabía que se necesitarían refuerzos urgentemente y considerables para que los defensores tuvieran la mínima posibilidad de victoria. Mientras tanto, cualquier fuerza leal en el subsector Bastior que pudiera retroceder a los sistemas Formidae, Premoid o Castile debía hacerlo de inmediato, ya que ahora habían sido designados como sistemas santuario. Debían recuperar todas las municiones, combustible y mano de obra útil que pudieran, pero no a riesgo de quedar atrapados por el inexorable avance de los tiránidos y la sombra de la disformidad. A las fuerzas que no pudieron retirarse de esta manera, varadas por falta de naves con capacidad disforme, se les ordenó atrincherarse y resistir todo el tiempo que pudieran, diciéndoles que quizás podrían salvarse si resistían suficiente tiempo como para que ellos triunfaran. Fueron elogiados por su valentía y por el gran sacrificio que permitiría comprar tiempo a los sistemas principales. Como bien les prometieron, si tenían suerte, sería suficiente tiempo como para permitir que llegaran nuevas fuerzas imperiales y de esta forma salvarlos también a ellos. Una esperanza que en el imperio siempre viene bien para luchar contra los enemigos. Mientras que los zarcillos de Prometor y Nautiron se extendían en múltiples sectores, el zarcillo de Grendilus parecía estar concentrando todo su poderío hacia Bastior. Como ocurre con todo lo relacionado con los absolutamente inefables tiránidos, la humanidad quedó buscando a tientas la comprensión. Incluso los mejores inquisidores no podían hacer nada mejor que lanzar teorías y conjeturas. No estaba claro cuándo y cómo atacarían los enjambres alienígenas, y mucho menos porque la fuerza de este zarcillo estaba tan agrupada. Muchos comandantes imperiales obedecieron el protocolo santuario. Naves del vacío de todo tipo llegaron al Castile, el sistema Peyromoat y Formidae, repletos de soldados, máquinas de guerra, personal logístico y material militar. Ejércitos de Adeptus al Strategium sobrecargados de trabajo y oficiales privados de sueño coordinaron la afluencia de la llegada. Se desplegaron fuerzas terrestres para fortalecer los mundos de los sistemas santuario, mientras que todas las naves del vacío con capacidad de combate se unieron a las patrullas de vigilancia del sistema y se apresuraron a organizar flotas de reserva. Hora tras hora, las defensas de los sistemas santuario se volvieron cada vez más inexpugnables hasta que parecía que seguramente ningún enemigo podría vencerlas. Ciertamente, los sensores tiránidos iniciales que explotaron los sistemas Castile y Formidae fueron rápidamente aniquilados en el vacío por una abrumadora potencia de fuego imperial. Todos aquellos pobres desgraciados imperiales que no pudieron llegar a un refugio se encontraron ahora al horror total del ataque tiránido. Muchos entraron en pánico e intentaron escapar o esconderse en profundos búnkeres y cuevas remotas. Un puñado de naves escaparon de las garras de Grendilus, pero muchas más quedaron atrapadas en el vacío, siendo atacadas por los zarcillos de las bionaves, que arrojaban enjambres de organismos guerreros para masacrar a todos los que vivían. Muchos sistemas periféricos de estos mundos santuarios se resignaron a su destino. Los clanes de nobles de las altas agujas de Letnor se entregaron a orgías cada vez más libertinas mientras los tiránidos engullían su mundo, una tremenda vergüenza. Incluso cuando los enjambres subterráneos
sortearon sus defensas exteriores y mareas de organismos guerreros inundaron los niveles de las colmenas de Letnor, los grupos orgiásticos continuaron. Al final, fueron los soldados supervivientes de Letnor quienes masacraron a los nobles mientras requisaban sus chapiteles palaciegos para que sirvieran como reductos finales contra el ataque del enjambre devorador. Como siempre, por cada uno de aquellos que perdieron la cabeza o el coraje ante la amenaza tiránida, hubo muchos más que se defendieron. Algunos estaban motivados por su fe o por el deseo de defender sus hogares y a todos a los que amaban. Otros se atrincheraron y resistieron por puro despecho, ya sea dirigido a los enjambres alienígenas que venían a devorarlos o a aquellos que los habían abandonado a tal destino. Entre muchos de estos horrores están los que vivieron los supervivientes del mundo Beschwalde, quienes quedaron atrapados en un mundo cuyos océanos se habían convertido en ácido digestivo burbujeante y cuyos horizontes estaban oscurecidos por las torres capilares y los nidos de tentáculos más altos que montañas. A pesar de las devastadoras imágenes que los rodeaban y de la naturaleza aparentemente condenada al fracaso de su campaña, los supervivientes siguieron luchando, unidos por la voluntad y el carisma singular que había caracterizado al mundo de Beschwalde. Hubo muchas otras historias de desafío contra todo pronóstico y otras tantas de tragedias sangrientas. La mayoría de vidas se perdieron bajo el manto asfixiante de la sombra y la disformidad. Y de ellos nada se sabrá jamás. La horrible vorágine miasmal desatada por los enjambres tóxicos de Pablor IV, la carga suicida del 840 ejército de Post-Troya que finalmente vio al odiado enjambre asesinado, la última resistencia del blindado superpisado Gromdag, la guerra de los dragones, llevada a cabo en los cielos infinitos de Nimir III, la marcha del canto fúnebre de los altos de Erzentak. Estos y otros innumerables conflictos vieron lo mejor y lo peor del espíritu humano enfrentado a la malevolencia de ojos muertos de los enjambres tiránidos. Pero no solo el imperio estaba luchando, otros Xenos también peleaban contra los tiránidos en esta guerra de supervivencia entre sistemas. Mientras se preparaban para salir del sistema Kepgen para invadir la vecina Formidar, las hordas orcas del señor de la guerra Orthgog fueron atacadas por los enjambres tiránidos. Encantado de encontrarse con una excelente pelea en sus puertas, los orcos abandonaron sus planes de invasión al imperio y se lanzaron contra los tiránidos. En otros lugares, Kals y Grimner de la Liga Turiana, de las ligas de Votann y la hegemonía de Cronus se reunieron a las fuerzas de las ligas esparcidas por el cinturón de asteroides de la lágrima de la Santa Catalina. Formando a sus seguidores en bandas juramentadas, lanzaron una lucha decidida contra la infestación tiránida. Muchos humanos abandonados por sus líderes se unieron a la alianza de los Votann. Su ayuda fue tolerada por los clones pragmáticos en nombre de la conveniencia. Y entonces puedo deciros que sí, los Votann todavía respetan a los humanos y en otras circunstancias pues tal vez habrían luchado. Pero cuando un mal mayor se avecina, las ligas de Votann pueden ser aliados. Tenemos también informes de otras razas alienígenas como los Rud o los Membri, además de otras virocombinaciones de Gludkrieg e incluso informes no confirmados de una estructura estelar yocaero que participaron en sus propias batallas o huidas de los tiránidos. Mientras tanto, el número de muertes de los Xenos en el sistema Palat se disparó día tras día, mientras tiránidos, necrones, Asurjani e incluso Drukhari se involucraban en una feroz guerra a 4 bandas. Se utilizaron antiguas superarmas de poder inimaginable para aniquilar bioflotas enteras. La sangre Xeno manchó mundo tras mundo y la lucha aún continuaba. A pesar de toda la sangre derramada, los heroicos sacrificios realizados y las furiosas batallas libradas, el avance tiránido continuó. Mientras que las naves de guerra, las plataformas vacías y las fuerzas terrestres de los defensores eran finitas, las bionaves y los organismos guerreros del sencillo Grendilus parecían interminables. Cada ataque tiránido fue mayor y más terrible que el anterior, y si bien los defensores normalmente tenían horas o incluso días entre un ataque y el siguiente, no había mucho que pudieran hacer con ese tiempo. Se repararon los buques de guerra dañados
y rescataron los restos, pero con la sombra de disformidad instalándose sobre los sistemas en conflicto, no había forma de reclutar refuerzos o reponer las flotillas de aeronaves. Se trató lo mejor que se pudo a los guerreros heridos, se recargaron las armas y se reforzaron las fortificaciones destrozadas, pero después de cada batalla había más muertos que amontonar y quemar, mientras que las reservas de municiones y suministros médicos solo disminuían. Aún así, había una esperanza. En los sistemas periféricos de Bastior, el número y la moral de los defensores crecieron cada vez más, incluso cuando las fuerzas de los tiránidos no parecían dejar de aumentar. Fue el 11º ataque tiránido que vio abrumados a los defensores del planeta en el sistema Stangalde. Hasta ese momento, las fuerzas de la guarnición, apoyadas por ataques sorpresa de una flota heterogénea de buques de guerra de la Armada Imperial y fragatas de los marines espaciales, habían aguantado. Sin embargo, este 11º ataque no se parecía a nada que se hubiera producido antes. Cientos de bionaves surgieron a través del vacío. Su número era tan grande que las naves imperiales solo podían retroceder o ser aniquiladas por completo. Agrupadas alrededor del Portent y Sigilus, decenas de naves colmena vomitaron oleada tras oleada de organismos guerreros sobre las superficies de los planetas, hasta que extinguieron la última chispa de resistencia. Un último y desesperado comunicado llegó a la nave que huía desde la superficie de Portent. Hablaba de un imponente tirano de enjambre liderando la carnicería, luchando con 4 espadas de hueso crepitantes y mostrando un intelecto estratégico aterrador. Los capitanes de las naves, obligados a abandonar a sus camaradas en tierra, prometieron seguir luchando en su honor. Harían todo lo posible para dañar a los colosales enjambres que ahora se reunían para alimentar a los mundos masacrados del sistema. El sistema Reidabat también se enfrentó a un ataque tras otro. Sin embargo, a diferencia de Stangalde, sus defensores tuvieron tiempo de prepararse para la tormenta que se avecinaba. Sobre los mundos de Welm, Marm, Dasov y Roth, las fuerzas imperiales lucharon con la ferocidad de una presa acorralada. Para la 19ª oleada de ataques tiránidos, la mayoría de las naves de guerra y plataformas de defensa orbitales del sistema habían quedado reducidas a cáscaras huecas flotando en el vacío. Sin embargo, los tiránidos todavía tenían que conseguir un punto de apoyo significativo en estos mundos colonizados. Es posible que el sistema Reidabat no haya podido contribuir al esfuerzo bélico del subsector más amplio a estas alturas, pero tampoco estaba a punto de colapsar bajo la ofensiva de los Xenos. En el sistema Galospire, la guerra de los ojos cerrados, es decir, esa guerra civil, había provocado la pérdida de innumerables vidas imperiales en luchas internas. La posición de los xenonegacionistas se había vuelto tan arraigada que ni siquiera la llegada de las bionaves al sistema fue suficiente para poner fin a los combates. Consumido por su recelo y con las manos demasiado ensangrentadas para admitir sus errores, el gran padre Nihilus acusó a los leales de todo, desde conjurar ilusiones mediante brujería hereje hasta liberar xenofauna armada en contra del imperio. Algunos de los gobernadores y oficiales que lo habían seguido en la rebelión vacilaron cuando las fuerzas tiránidas atacaron tanto a renegados como a leales. Todavía divididos por el odio y la paranoia, los defensores imperiales del sistema Galospire sufrieron terriblemente bajo las garras de los tiránidos. A medida que la resistencia disminuyó en su sector más amplio, una colosal bioflota se concentró y surgió para atacar el sistema Piremoat. Los defensores del santuario habían esperado que los furiosos cinturones de tormentas reactivas que rodeaban parcialmente su sistema pudieran dañar las oleadas de ataque tiránidas. Sin embargo, de este haber sido el caso, no habría evidencia visible cuando las bionaves surgieron de entre las tormentas espeluznantemente brillantes para atacarlos. En todo caso, todo lo que esto hizo fue desatar enjambres tiránidos irradiados, cuya mera presencia resultó perjudicial para toda la vida humana. Es decir, mutaron y se hicieron todavía más fuertes. Los tiránidos tampoco fueron los únicos alienígenas que asaltaron los mundos de Piremoat. Llegó una horda de orcos mutados liderados por el jefe monstruoso conocido como Rock Brillante. Aunque habían sido reforzados masivamente y habían fortificado colosalmente sus mundos, el comando de Piremoat
no había previsto tener que resistir 2 invasiones Xeno a la vez. Siguieron una serie de duros enfrentamientos navales, de los cuales 14 estaciones de vigilancia del profundo vacío fueron invadidas y la luna industrial de Leyde se perdió en una catástrofe, cuya naturaleza precisa fue rápidamente clasificada y negada por el Imperio. Poco después del inicio de los ataques, el almirante Ranjai se vio obligado a luchar contra orcos y tiránidos a la vez durante la caótica batalla de Gaitau Sound. Ranjai Sher demostró maestría estratégica al reducir ambas oleadas de ataque, pero le costó decenas de naves imperiales junto con su propio buque de insignia guerra clase Oberon, el Espíritu Ardiente. A estos siguieron invasiones planetarias, el mundo fortaleza de Unspeik acosado por la vanguardia tiránida y enjambres aéreos, el mundo colmena de Trigg enfrentándose a hordas de pieles verdes fuertemente mecanizados bajo el mando del propio jefe monstruoso, el mundo de Scriptorum de Blood asaltado por tanto tiránidos como orcos al mismo tiempo. La única gracia salvadora para los defensores del sistema Piremoat fue que los orcos y los tiránidos se masacraban unos a otros tan voluntariamente como lo hicieron con sus presas humanas. Aun así, si los sistemas de santuario resistieran hasta la llegada de los refuerzos imperiales, no podían permitir el lujo de sufrir pérdidas tan brutales a un ritmo tan feroz. El sistema Castail fue atacado poco después de que comenzaran las hostilidades en el santuario de Piremoat. Aquí, las medidas defensivas imperiales resultaron exitosas al menos al principio. 7 oleadas sucesivas de naves colmenas y drones de escolta se estrellaron contra las proas blindadas de las naves imperiales, Adeptus Mechanicus y marines especiales, sin que un solo organismo aterrizara en el planeta. Sin embargo, inevitablemente las bajas navales imperiales aumentaron con cada enfrentamiento. Peor aún, los tiránidos parecieron adaptarse a la feroz resistencia que enfrentaron. La octava ola de ataque no fue solo varias veces más grande que cualquiera de las anteriores, sino que también entre sus masas sirvientes surgieron extraños biobores que no coincidían con ninguna criatura de reconocimiento imperial existente. Estas bionaves, entre ellas una de ellas, arrastraba masas de zarcillos delgados y negros y contaba con nódulos descerebrales pulsantes, cada uno del tamaño de una fragata imperial. De estas mismas espantosas bionaves, rápidamente apodadas destrozamentes, surgieron oleadas de invasión compuestas casi en su totalidad por organismos guerreros adaptados para el combate psíquico. Acompañados por enjambres de trituradores fuertemente armados y mareas de bestias de guerra impredecibles, los destructores de mentes pronto aseguraron puntos de apoyo en el mundo de baterías de Ragnar y el mundo agrícola de Rashlai. A medida que nuevas reservas imperiales aumentaron en respuesta y cuerpos de psíquicos de batalla avanzaron para enfrentarse a los engendros de matadores de mentes, el conflicto en el sistema Castail se intensificó hasta convertirse en una guerra de pesadilla de brujas. Con los santuarios de Piremoat y Castail atacados, a los defensores imperiales del sistema Formidair les parecía inevitable que ellos también pronto serían atacados. Efectivamente, Auspex fuera del sistema y oráculos de datos del profundo vacío gritaron sus advertencias cuando las primeras bionaves tiránidas se acercaron. Pronto se hizo evidente que este sería un ataque como ningún otro. Mientras que los otros 2 sistemas santuario fueron sometidos a oleadas sucesivas de ataques tiránidos, la invasión del sistema Formidair, una vez iniciada, fue implacable. Ríos interminables de bionaves pululaban por el plano de la elíptica y rodeaban el sistema estelar con los tentáculos de algún dios depredador. Hora tras hora, las naves tiránidas aumentaban en número y enormidad monstruosamente. Las pantallas de Auspex imperiales se inundaron de runas de advertencia carmesí hasta que parecieron inundadas de sangre. La sombra en la disformidad se espesó hasta convertirse en un asfixiante miasma psiónico que sembró el terror y la desesperación entre los defensores imperiales. Fue en ese momento, mientras el temor se apoderaba de los corazones de los defensores, que la experiencia y previsión de Lord Solar Leontus y su veterano personal de mando demostraron su valor al saber por amarga experiencia
que el medio racional se extendía delante del avance tiránido, y que la comunicación astropática sería rápidamente asfixiada, por lo que ya habían preparado grabaciones en vídeo y sermones en audio en los que pronunciaban conmovedores discursos para reforzar el coraje imperial, prometiéndoles ayuda muy pronto. Estos se habían distribuido a través del sistema mucho antes de la llegada de los tiránidos, con órdenes estrictas de reproducirlos al poco de que se iniciara el ataque de los tiránidos. También se había sembrado una gran fuerza de sacerdotes eclesiárquicos en las filas incluso de las guarniciones y tripulaciones de naves más pequeñas y remotas. Sus himnos bramados ahora resonaban junto con la oratoria inspirada de Leontus y sus generales más confiables. Es cierto que no fue la solución más perfecta, pero ayudó mucho en esos momentos de desesperación. Poco después del inicio de estas grabaciones, los disparos de las pistolas Volter de los comisarios cortaron las oraciones y empezaron las batallas. Muchos se acobardaron como siempre y entraron en pánico como presas acorraladas. Pero gracias al plan de Solar Leontus, los defensores imperiales avanzaron para enfrentarse a la ofensiva de los alienígenas en todos los frentes con tanta determinación y coraje como pudieron reunir. Feroces batallas en el vacío estallaron en los mundos industriales de Prakam, el mundo laboratorio de Leinvik y el mundo colmena de Ogram. Las baterías de defensa del mundo fortaleza de la resolución de la ira dispararon hasta que los cañones de sus armas brillaron ardiendo, pero los enjambres continuaban saliendo de los cielos oscuros. Incluso el mundo mortuorio de Crematos, abrasado por las estrellas, vio este conflicto cuando organismos de vanguardia se infiltraron en sus ciudades catacumbas subterráneas y causaron estragos entre sus pocos pobladores. Mientras tanto, el asombro y el terror envolvieron el mundo feudal de Jovengas cuando un Xion oculto surgió entre su oprimida clase, liderados por los nobles corruptos de la casa Veilchain. El levantamiento sembró el derramamiento de sangre y la anarquía en todo el hemisferio norte del mundo, cuando la caballería y los arqueros imperiales se enfrentaron a los horrores y a los cultistas armados con armas de fuego. Sin embargo, la situación cambió, y las llamas de la guerra se avivaron cuando los imponentes caballeros de las casas Tyrreen y Griffith marcharon en apoyo de las fuerzas leales. Aunque el conflicto ya se había extendido por cientos de frentes separados en todo el sistema Formidae, y aunque las defensas imperiales demostraron estar a la altura de la tarea de contener la invasión de los xenos una y otra vez, nada pudo detener a la apocalíptica bioflota que avanzaba infaliblemente hacia Sanctum. Las flotas de la Armada Imperial, Adeptus Astartes y Adeptus Mechanicus intentaron mitigar el avance del enjambre. Todo pasó factura a las innumerables naves enjambre, pero ninguna pudo detener el avance del enjambre en total. Siempre hubo más y más buques de guerra vivos para llenar los huecos dejados por los caídos. Pronto les quedó muy claro que la guerra en Sanctum era inevitable. Oscuros susurros circularon entre los soldados y el personal de mando de que, de alguna manera, los tiranidos conocían el valor estratégico de este mundo ancla y estaban decididos a verlo caer a cualquier precio. Cualquiera que fuera la verdad de tan sombría especulación, el simple hecho era que todas las reservas defensivas ya estaban comprometidas, todos los soldados imperiales ya estaban en guerra por todo el sistema, y Sanctum se mantuvo sola contra el poder de todo el enjambre. El zarcillo Grendilus surgió hacia Sanctum desde todos lados. Bionaves fluían entre las rocas de Torwall. En respuesta, el cinturón de asteroides cobró vida con emplazamientos de armas en llamas y baterías de misiles. Las naves de guerra vivas se estremecían y lanzaban icor o se defendían con colosales escupidores de púas y zarcillos azotadores. La batalla por Sanctum había comenzado. Desde la poderosa torre de Gerselem en el polo sur hasta la batería orbital Star Mitre en su norte, desde el puerto estelar y el marítimo de Krulchavor hasta el muro continental de Mount Solmar, los defensores de Sanctum miraban hacia los cielos desesperados, o algunos con ganas de batalla. Tropas imperiales estacionaron una guarnición en la cadena montañosa conocida como las alturas de Artorus, a través de cuyos picos ciclópeos discurrían los túneles y cámaras de la fortaleza monasterio de los Templarios Blancos,
el bastión principal. Dentro de esta titánica fortaleza es donde estaba Lord Solar Leontus, y allí había establecido su santuario de mando. Ahora, a través de la miríade de transmisiones de vídeo y Auspex a sus órdenes, Lord Solar Leontus observaba junto con todos los guardias imperiales, hermanas de batalla, nobles caballeros, Skytarus Teradetus Mechanicus, Titan Princeps y marines espaciales que estaban en Sanctus, mientras el cielo florecía en fuego con las batallas navales. No había lugar a dudas sobre el origen de estas explosiones. Los tiránidos habían llegado en masa, y la flota de defensa imperial los había atacado con todo lo que tenía. Los asteroides del muro de Thorn, o Thornwall en inglés, eran más gruesos en algunos lugares, más extendidos en otros, y más o menos su dispersión formaba un caparazón disperso que protegía parcialmente a Sanctum a una distancia de aproximadamente 200.000 millas de distancia. En números para personas normales, ni puta idea, lo siento. Dentro de muchas de las masas rocosas más grandes había fortalezas selladas al vacío, llenas de estaciones de artillería, santuarios de Auspex y bases de lanzamiento para escuadrones de bombardeos y fuerzas espaciales con capacidades muy fuertes. Estos asteroides guarnecidos se convirtieron en los primeros campos de batalla de la invasión. El comando Sanctum no se hacía ilusiones de que el ataque de los tiránidos pudiera detenerse en el muro de Thorn, y muchos de sus defensores eran penitentes, tropas penales, servidores y aquellos que voluntariamente juraron morir como mártires. Sus armas se rechiquetearon con los disparos hasta que los relicarios de munición se agotaron, agrietando mientras tanto los caparazones quitinosos y rompiendo las entrañas de decenas de bionaves más pequeñas. Mientras los horrores nacidos del vacío envolvían a estos asteroides en nidos de tentáculos o aterrizaban sobre ellos y avanzaban sobre zancos con sus garras, los defensores seguían disparando y rezando. Los escuadrones de naves imperiales de naves del vacío surcaban la oscuridad, rastrillando monstruos colosales con los cañones Gatling y sus cohetes cuyos impactos estallaron silenciosamente en ese vacío helado. Uno por uno, los tiránidos abrieron los asteroides y masacraron a sus presas. Abominaciones del tamaño de naves aplastaron fortificaciones imperiales con sus enormes garras o se tragaron los asteroides, instalaciones y todo de un solo bocado. Criaturas gigantescas llamadas invapositores, que tenían púas de cientos de metros de largo, atravesaron rocas y plastiacero para vomitar organismos de guerreros en los corazones de los complejos más fortificados. Enjambres de toxicrenes y venotrofos llegaron a las fortalezas con sus esporas radiactivas y corrosivas que devoraban los mamparos más gruesos y asfixiaban a los defensores que no eran arrojados al vacío mediante una descompresión explosiva. A medida que la resistencia en todo el muro de Thorn empezó a flaquear, naves de colmena más pesadas con gruesas proas quitinosas avanzaron para apartar los asteroides restantes y despejar corredores a través de los cuales las bionaves más ligeras pudieran continuar su marcha. Aunque había enclaves desafiantes a lo largo y ancho del cinturón de asteroides, muy pronto el impulso principal de la invasión tiránida avanzó directa hacia el planeta, y la enorme flota de naves de guerra que colgaban en su órbita fue masacrada. Hasta ahora los observadores imperiales habían caracterizado el ataque tiránido como constante y tal vez incluso sorprendentemente cauteloso. Sin embargo, la reputación de la flota enjambre Leviatán por su malévola astucia la precedió, por lo que los defensores estaban muy listos cuando el ritmo y la dirección del ataque cambiaron repentinamente. Con las rutas despejadas a través del muro de Thorn, otros enjambres de bionaves, que hasta ahora se habían quedado atrás, comenzaron a avanzar hacia Sanctum a lo largo de los corredores que estos le habían abierto. Parecía que los tiránidos habían esperado hasta poder lanzar su asalto principal al planeta desde todas las direcciones a la vez, y ahora atacaron con toda la fuerza y vehemencia de un depredador que busca acabar rápida y decisivamente con su víctima, mordiéndolo directamente en el cuello. Los defensores orbitales no tenían intención de permitir tal ataque mortal. Un escuadrón de naves de guerra imperiales encendió sus motores espaciales y se lanzó al encuentro del enemigo Xeno. En medio de ellos iba la falange. Los flancos de sus bastiones montañosos ardían
mientras la estación de batalla abría fuego con todo lo que tenía. Más de 300 hermanos de batalla de los puños imperiales viajaban a bordo de esta poderosa nave, cada uno de los cuales juró que defendería Sanctum con su vida si era necesario. Las flotas enemigas se encontraron en una vorágine de fauces crujientes y baterías de armas centellantes, cascos metálicos chirriantes, motores sin llamas y zarcillos con púas de kilómetros de largo. Los restos chispeantes y los cantos rodados de carne desgarrada cayeron entre las naves en duelo. Interceptores a toda velocidad y vastos bancos de naves de abordaje tanto biológicas como mecánicas luchaban. Las cifras de víctimas rápidamente se dispararon más allá de la capacidad de recuento, incluso por la mejor logística de todas. El jefe de grupo, Jacobi, lideró la lucha en el hemisferio norte de Sanctum, mientras que el capitán Thor Garadon dirigió el teatro de operaciones sur a bordo de la nave Falange. Su doctrina operativa era simple y sólida. En primera instancia, se dio prioridad a impedir que las naves tiránidas atravesaran el planeta para lanzar enjambres invasores. Y la prioridad secundaria era acabar con las bionaves más grandes en una forma de alterar lo que pasaba por la mente enjambre en esos momentos, y así intentar conseguir algún tipo de movimiento sorpresa. Como era de esperar, las flotas imperiales tuvieron más éxito en este segundo objetivo que en el primero. Las naves imperiales lanzaron de todo: aeronaves, bombardeos, cañonazos lanza, macrobaterías e incluso torpedos contra las bionaves de los tiránidos. La audacia de los tiránidos no les sirvió de nada y pagaron un alto precio en bionaves. Sus cadáveres destrozados cayeron inertes a través de los pequeños accesos orbitales bajo Sanctum, expulsando grandísimas manchas de icor que fueron atrapadas por la gravedad del planeta y arrastradas hacia un final ardiente a través de la atmósfera. Pero nada de esto impidió que miles de bionaves llegaran a la atmósfera superior del planeta para luego expulsar de sus vientres a millones de bioformas que aterrizaron en la superficie de Sanctum. Una y otra vez, los contraataques armados y los bombardeos de saturación por parte de la artillería imperial azotaron las zonas de desembarco tiránidos, pero ni siquiera estas medidas pudieron frenar a los Xenos. Primero en focos aislados y luego, a mayor escala, los enjambres tiránidos oscurecieron el paisaje. Empezó la guerra terrestre, una que iba a ser todavía más sangrienta que la guerra naval. La lucha en la superficie de Sanctum fue fluida y casi caótica. Enjambres de tiránidos infestaron regiones remotas de naturaleza salvaje donde podían llegar al planeta relativamente ilesos, creciendo en número con cada lluvia de esporas de invasión antes de avanzar hacia las fortalezas imperiales más cercanas. Estos ataques se enfrentaron siempre que fue posible con contraofensivas blindadas. Leontus y su cuerpo estratégico habían emitido órdenes permanentes para que los defensores mantuvieran la movilidad y evitaran ser completamente asediados durante el mayor tiempo posible. Las batallas estallaron en llanuras, cadenas montañosas, páramos y bosques del planeta, mientras los oficiales imperiales buscaban obedecer estas órdenes. En las estepas de Khazar-Dûm, más de una decena de regimientos del Astra Militarum lucharon incansablemente para evitar que 3 enjambres invasores tiránidos se fusionaran en un único superenjambre que pudiera amenazar el puerto Crux desde el sur. A medida que su lucha se volvía cada vez más desesperada, los titanes de la Legión Destructor marcharon en apoyo, solo para encontrarse con colosales biotitanes del tipo Hieródulo y también enjambres de tiranofexes que hacían temblar el suelo. Los bosques de Boss Ridge ardieron mientras las hermanas de batalla de varias órdenes luchaban codo con codo para mantener a los enjambres tiránidos a raya. Las adetas soluritas alzaban sus voces en himnos de batalla mientras manejaban sus masivas armas de fuego, incinerando las franjas de bosque antiguos junto con los tiránidos que los infestaban. Tales tácticas frenaron a los Xeno, pero no pudieron detenerlos por completo. Kilómetro a kilómetro, las hermanas de batalla y sus columnas de transporte blindadas se vieron obligadas a retroceder hacia las fortalezas de los riscos más altos. Luchando por todas las zonas del planeta, los humanos se enfrentaron a los tiránidos y lucharon por el control de un territorio casi vital para ellos, y una y otra vez prevaleció el poder blindado combinado de la Detus Mechanicus, los marines espaciales y las hermanas de batalla, junto con las casas de caballeros
la Titan Legius y también los ayudantes del Astra Militarum. Sin embargo, el panorama estratégico más amplio empeoraba a medida que las horas del conflicto se convertían en días. Los tiránidos obtuvieron muchas victorias y donde sus presas poseían una fuerza finita, los Xenos aparecían sin número. A medida que más y más organismos líderes sobrevivían a la batalla de este planeta, su red sináptica se ampliaba y expandía, volviéndose cada vez más robusta. Y mientras lo hacía, las estrategias empleadas por los enjambres tiránidos se volvían cada vez más astutas. Los ataques de enjambres individuales comenzaron a entrelazarse y brindarse apoyo mutuo. Mareas de organismos se gastaron en ataques secretos para permitir que otros flanquearan o tendieran una emboscada a las fuerzas imperiales. Lo peor de todo fueron los repetidos informes que surgieron de las llanuras pentecasteses de que se había visto el Señor del Enjambre liderando el propio ataque. Parecía que este famoso monstruo había sido engendrado nuevamente por la mente enjambre para coordinar el ataque en este sector. Su presencia amenazaba la seguridad del propio bastión, que se encontraba al este de las llanuras. Con la información sacada de estas últimas batallas, se supo que el santuario de mando supremo de Lord Solar Leontus estaba en peligro de ataque inminente. A medida que los tiránidos invadieron cada vez más territorio, los defensores imperiales se vieron obligados a retirarse a sus fortalezas y a trincherarse. Algunas fortalezas eran, en el mejor de los casos, rudimentarias. Hubo muchos regimientos del Astra Militarum que, con sus trincheras invadidas y sus rutas de retirada cortadas, se retiraron a búnkeres y reductos sabiendo que estaban haciendo sus últimas resistencias. Otras fortalezas sí que eran mejores, ya que eran los fuertes alrededor de Cruz Harbor y los colosales bastiones de la batería orbital Star Smiter, o también la vasta y montañosa muralla de Mont Salomar. Las fuerzas de guarnición de este último estaban bajo el mando dual de la canonesa Perséfone de la Orden del Cáliz de Ébano y el alto magos Perpismaer, nacido en Marte. Entre ellos mantuvieron una defensa magistral que vio océanos sirvientes de tiránidos contenidos en nada más y nada menos que el territorio de medio continente. Algunas fortalezas sitiadas se mantuvieron firmes, sus posiciones de artillería y guardias de murallas lanzaron fuego sobre los fosos sirvientes de tiránidos construidos alrededor de sus murallas. Otros enviaron llamadas de socorro cada vez más frenéticas a medida que se enfrentaban los grupos de Lictor o saltadores de Von Rian entre sus filas. Las lluvias de esporas de tiranocitos también cayeron dentro de sus muros y las oleadas de organismos guerreros se derramaron a través de sus reductos rotos. En las últimas horas de desafío de muchas de estas fortalezas, varias naves espaciales recurrieron a bombardear los lugares desde el espacio sin las coordenadas exactas de un objetivo, para así al menos intentar machacar a los pocos supervivientes que quedaban y librarles de una muerte terrible a manos de los tiránidos. Una de estas muertes tan terribles la sufrieron los soldados del fuerte Luthorn. Allí una masa de bestias de guerras psiónicas llevó a los defensores a tal estado de terror sin sentido que gran parte de la guarnición se había masacrado entre sí antes incluso de que los tiránidos siquiera traspasaran el perímetro. Las últimas transmisiones desde esa fortaleza condenada fueron descritos como nada más que gritos y masticaciones. Pero en medio de todo este horror y matanza no se presenció un enjambre de invasión mayor que el que atacó Bastión. Desde el oeste tronó el grito de guerra del Señor del Enjambre y sus hordas avanzaron descuidadamente a través de los campos de minas, siendo arrasados por los bombardeos de artillería de las llanuras de Pentecastés, para luego asaltar las estribaciones de las alturas de Artorus. Al mismo tiempo, un segundo enjambre igual de colosal, cuya presencia se había confundido anteriormente con una falla tectónica en colapso gracias a su aproximación subterránea masiva, atacó desde el este. Imaginaos el tamaño que tenía que tener. Cientos de Trigons y Maulocs encabezaron este último ataque, algunos emergiendo entre las laderas montañosas y otros estallando en las catacumbas de Holdfast. Las mareas de organismos guerreros surgieron de sus túneles, eran guerreros tiránides y guerreros Prime, reuniendo a innumerables termagantes, ormagantes y barbagantes,
además de otros como lervigones que avanzaban pesadamente entre las masas, engendrando todavía más crías de bestia mientras morían otras. Mientras tanto, los siniestros venontrofos atacaban y avanzaban buscando para esparcir sus esporas tóxicas a través de las cámaras de bastión. Lo más aterrador de todo era que, acechando cada vez más cerca, se aproximaba un trío de inmensos emisarios sinápticos, con sus ojos negros y gomosos fijos infaliblemente en los altos picos del bastión, dentro de los cuales trabajaban Leontus y su personal de mando. Los dos superenjambres tiránidos se acercaron a las cumbres de Artorus como las fauces de una bestia colosal. Terrores alados, incontables, oscurecieron los cielos con su número. El mismísimo lecho de roca de las montañas se estremeció con las estampidas de pisadas alienígenas, mientras que dentro de la fortaleza la luz parpadeaba y la mampostería se agrietaba, a la vez que la bioartillería masiva golpeaba todos los bastiones de la fortaleza aparentemente desde todos los ángulos. La sombra en la disformidad se arremolinaba espesa y empalagosa en las almas de todos los defensores imperiales, y el temor se apoderó de ellos como un sudario asfixiante. Fue en ese momento que Leontus y el señor del capítulo, Stavro, recuperaron su estatus de célebres héroes del imperio. Lord Solar Leontus aplicó cada ápice de su habilidad como estratega a la batalla que se desarrollaba, al mismo tiempo que empleó todos sus talentos como orador, diplomático e implacable instructor para mantener la moral. Cuando no estaba parado sobre la mesa de un estratego dirigiendo los movimientos de las tropas y los patrones de fuego, Leontus recorría las almenas exteriores y los patios de clasificación del Holfas a lomos de su cibercorcel. Mostró desprecio por las andanadas de artillería viviente que caían sobre la fortaleza de los templarios blancos y ni siquiera se inmutó cuando las minas de esporas y las furiosas esferas de bioplasma detonaron contra los escudos del vacío que había sobre sus cabezas. Dondequiera que iba Leontus, animaba los espíritus de los humanos y poshumanos por igual, evaluando si cada nuevo grupo de soldados necesitaba un discurso conmovedor, un claro recordatorio del deber o una humilde y sincera expresión de honor. Leontus avanzaba seguido de un rastro de media milla de guardaespaldas, asesores estratégicos, personal superior de mando y comunicación, además de tecnosacerdotes, predicadores eclesiásticos y psicosabios. Leontus supervisaba la guerra en Sanctum y más allá, trabajando incansablemente para superar en pensamiento y maniobra a las bestias líderes de la flota enjambre Leviatán. Si Leontus era el corazón y la mente de la fortaleza Agarre Fuerte, el señor del capítulo Stavro era su puño con espada. Cuando los Paulox y los Trigons irrumpieron en las profundidades del bastión, Stavro encabezó con cada contraataque para hacer retroceder a los tiránidos y sellar las brechas con cargas explosivas. Donde masas de bestias de asedio o crías de toxicrenes pulsantes amenazaban con derrotar a los defensores de los pasos inferiores, Stavro encabezaba las puntas de lanza blindadas y los ataques montados en cañoneras para hacerlos retroceder. Parecía incansable, infinitamente iracundo, y a pesar de las quemaduras con ácido y las garras que estropeaban su servoarmadura blanca, seguía tan invencible como si hubiera sido bendecido por el mismísimo emperador. Tampoco fueron individuos tan augustos los únicos héroes de la defensa de Holfas. Desde la defensa de la puerta Zeiglos hasta la reconquista de las baterías del Peripicio, la última resistencia en Armorium de Vastrus y la purga de la escalera de Hembal, tuvieron lugar suficientes actos de coraje desinteresado y determinación desesperada como para llenar una biblioteca con historias perfectas. Aún así, no fue suficiente para detener la inmensa marea de organismos sinápticos que rompieron en las alturas de Artorus. El paso Narzum cayó después de que una gran avalancha de hormagantes arrasara el muro cortina, y además los emplazamientos de armas que protegían quedaron silenciados poco después. Las bestias de esporas micéticas contaminaron las catacumbas inferiores del bastión del Pico de Draxen para que solo los guerreros con servoarmaduras fueran capaces de sobrevivir dentro de esos túneles. Incluso entonces, solo podían correr de una zona de guerra a otra en medio de una oscuridad envenenada y monstruos al acecho. Los enjambres de arpías redujeron los hilos de misiles del pico Gleipor a ruinas derretidas
antes de que una masiva descarga de bioartillería destruyera toda la estructura. El colapso resultante detonó las reservas de munición del pico y dejó un enorme desgarro a través del cual se derramaron organismos guerreros. Con los cielos así de oscurecidos, el día y la noche no tenían sentido. Los defensores siguieron luchando tenazmente, pero sus bajas aumentaron y la fortaleza que manejaban sufrió daños cada vez mayores. Mientras tanto, los 3 emisarios sinápticos acechaban a través de la lucha con una extraña gracia alienígena, acercándose inexorablemente a objetivos que solo ellos conocían. Uno de ellos atacó el 8º día del asedio, habiendo comprimido su masa en los confines aparentemente imposibles de un pozo de turboascensor fuera de servicio y luego arrastrándose hacia arriba durante incontables horas. La imponente monstruosidad irrumpió en el santuario de mando de Earthar Peak, donde masacró a cientos de estrategos y adeptos de mando que gritaban y destruyó decenas de bancos de cogitadores que eran irreemplazables. La bestia habría escapado para atacar de nuevo en otro lugar de no haber sido por un siervo anónimo del capítulo que selló desinteresadamente el santuario empapado de sangre y desencadenó las cargas de negación plásmica, reduciendo todo el pico a un cráter vítreo. El segundo emisario sináptico, cuyas cicatrices distintivas lo identificaron ante los estrategas imperiales como el infame demonio de Hag Rift, surgió de un túnel de trigones para atacar la bóveda de semillas genéticas de los templarios blancos. Estaba apoyado por enjambres de organismos guerreros menores y un par de neurotiranos. En respuesta, marchando desde las bóvedas de reposo del capítulo, llegó casi una veintena de dreadnought templarios blancos que contuvieron a los tiránidos en una lucha cada vez más desesperada y unilateral. Casi todos los antiguos guerreros fueron asesinados, una pérdida terrible para el capítulo, pero sus sacrificios ganaron tiempo para que el coronel Úbeda de los granaderos orteguinos lanzase un contraataque masivo e hiciese retroceder a los tiránidos. Cuando el vengativo señor del capítulo Strabo llegó al frente de una fuerza de ataque de templarios blancos, el demonio de Hag Rift resultó terriblemente herido y su enjambre devastado. Sin embargo, el malévolo monstruo escapó para luchar otro día. A pesar de toda la carnicería y el horror cometido por sus compañeros, fue el tercero de los emisarios sinápticos el que atacó el objetivo más crucial. Escalando el pico nevado de la montaña más alta de las alturas de Artorus, la criatura se bifurcaba al acecho entre rocas y hielo para emerger a través de su presa. Debajo se encontraba la amplia plaza abierta de Ascendorum, una gran plaza fortificada con baterías antiaéreas. En tiempos mejores, los templarios blancos se habían reunido en este espacio abierto para realizar rituales y otorgar honores bajo las bóvedas estrelladas de los cielos de Sanctum. Cuando llegó allí el tercer emisario sináptico, Lord Solar Leontus estaba cruzando la plaza abierta a horcajadas sobre su corcel Constantin alrededor de su ejército. El emisario sináptico conocía el rastro psiónico de su presa, y sus ojos negros lo siguieron. Las cuerdas de sus músculos y tendones se tensaron y saltó rápidamente en el aire. El emisario sináptico cayó, veloz, encima de la plaza, con sus garras en forma de espadas extendidas, inclinándose su enorme masa para estrellarse directamente sobre Lord Solar Leontus. Desde la plaza llegaron los gritos de advertencia cuando alguien vio el peligro y muchos miembros del séquito de Leontus levantaron sus armas. El propio Lord Solar Leontus levantó la vista y notó que su destino descendía sobre él con demasiada rapidez como para poder evitarlo. Los misiles entraron en contacto y alcanzaron al emisario sináptico en el flanco cuando estaba a escasos metros de la cabeza de Leontus. Los impactos se convirtieron en bolas de fuego conmocionantes. La fuerza de las explosiones arrojaron al enorme tiránido a un lado y también derribaron a Lord Solar Leontus y lo arrojaron cerca de él y también a muchos otros compañeros. El emisario sináptico se sacudió en el aire y licor brotó de su flanco herido. El emisario giró y avanzó con velocidad serpentina hacia Leontus, quien todavía se estaba poniendo en pie tambaleándose. La sangre le recorría la cara debido a una gran herida que tenía en la cabeza, y aunque intentó desenvainar su espada,
la presa del emisario sináptico no estaba en condiciones de defenderse, así que el monstruo se alzó sobre él deseando matarlo, y en medio de esa confusión y de la sangre y todos los disparos, un enorme guerrero dorado apareció apartando y partiendo huesos a todos aquellos que se interponían entre Leontus y su asesino Xeno. El emisario sináptico estaba a solo 2 segundos de acabar con la vida del Lord Solar Leontus cuando una ráfaga de disparos de las lanzas guardianas de los Adeptus Custodes detuvieron su movimiento. El monstruo intentó protegerse y se abalanzó sobre el custodio que tenía más cercano, arrancándole un brazo del cuerpo antes de agarrarlo con el otro y arrojarlo muy lejos. Trajan Valoris intervino de inmediato y asestó un poderoso golpe con su hacha vigilante que destrozó varias de las garras del emisario. La imponente bestia hizo una finta y luego pasó junto a Valoris e intentó agarrar a Leontus en un desesperado intento de matarlo. Sin embargo, Lord Solar ya se había recuperado y se arrojó hacia atrás para evadir las garras del monstruo. Guardaespaldas y sacerdotes que cantaban avanzaron atacando al emisario sináptico con fuego de pistolas láser, pistolas Volter y un puñado de armas de plasma. El monstruo apartó a sus atacantes como si fueran insectos y envió sus cuerpos destrozados por toda la plaza. Al instante siguiente, se tambaleó y chirrió cuando la espada de varios custodios se clavaba en su carne. Con los ojos todavía fijos infaliblemente en Lord Solar en retirada, el emisario sináptico se azotó sobre sí mismo con una velocidad vertiginosa. Un custodio fue elevado y partido en dos, otro recibió una patada tan fuerte que su cabeza salió despedida de la plaza y desapareció por el precipicio antes de que su cuerpo chorreando en sangre siquiera se hubiera derrumbado. Era tal la fuerza de este tiránido que ni siquiera la estructura ósea endurecida y la armadura de auramita eran suficientes para evitar la muerte de un custodes. Un último esfuerzo desesperado hizo que la bestia se lanzara hacia adelante con las mandíbulas abiertas para cerrarse sobre Lord Solar Leontus como una trampa que se cierra de golpe. Sin embargo, Trajan Valoris estaba allí en el momento crucial. El hacha del vigilante se balanceó en un arco meteórico para incrustarse en el costado del cráneo del emisario sináptico y aplastarle la cabeza. El monstruo Xeno se estrelló de inmediato contra el suelo, aplastando a más de una veintena de ayudantes de Leontus bajo su masa, pero afortunadamente su último ataque había sido rechazado por el capitán general de los propios guardaespaldas del emperador. Valoris y su único custodio superviviente mantuvieron sus armas apuntando al monstruo mientras éste se retorcía y agitaba, pero no intentó levantarse de nuevo, ya estaba muerto. El licor brotó de sus graves heridas humeantes mientras se enfriaba y comenzaba a congelarse sobre las losas agritadas de la plaza. Lord Solar Leontus miró gravemente la carnicería y luego al semidios de rostro severo que había intercedido para salvar su vida. Con expresión sombría, Leontus levantó las manos y sin decir palabra le ofreció al capitán general de los Adeptus Custodes el signo del águila. Valoris le devolvió el gesto y luego, con calma, se dispuso a recargar su equipo y recargar su arma. La vida de Lord Solar se había salvado a un terrible precio, y los defensores de Sanctum habían recibido refuerzos, pero todavía quedaba una guerra por librar, una guerra que iba a ser muy cruel y exigiría grandes sacrificios. La llegada oportuna de refuerzos a Sanctum había impedido que el mundo Ancla perdiera tanto su fuerza de defensa orbital como su centro de mando estratégico. También había asegurado, por un margen mínimo, la supervivencia de uno de los grandes líderes bélicos del imperio. Sin embargo, la situación en Sanctum y en todo el subsector Bastior seguía siendo desesperada. Corriendo para responder a las llamadas de socorro astropáticas de Sanctum, el capitán general Valoris había reunido más espadas solares cada vez que sus naves salían de la disformidad para reorientarse para su próximo salto. Otras fuerzas imperiales, tanto espadas solares como flotillas cruzadas, también habían oído el grito de ayuda. Siguiendo las pocas rutas estables para converger en el subsector Bastior, estas fuerzas imperiales se concentraron a medida que se acercaban a su destino. Incluso mientras la guerra se libraba en las laderas inferiores de las alturas de Artorus y enjambres de asalto se lanzaban contra Cruz Harbor y Mount Solomar, Valoris
estaba celebrando un apresurado consejo de guerra con los capitanes de naves y líderes de espadas solares que se habían unido bajo su estandarte. Curiosamente, incluso se encontró dirigiendo a 2 grupos de batalla de la flota Sextus de la Cruzada Indomitus, así como un trío de naves siniestras e insensibles que provenían del misterioso Séptimo Silencioso. El plan para aliviar el subsector Bastior era básico y sólido, pero había una necesidad muy jodida: ejecutar saltos disformes a una región arruinada por la sombra de la disformidad, lo que sería una ciencia peligrosamente inexacta, y no había forma de saber qué aguardaba bajo el velo psicostático de los tiránidos. Valoris había asignado fuerzas aproximadamente iguales para asaltar a los sistemas Piremoat, Castael y Formidair, y encargó a flotas más pequeñas la seguridad de los sistemas Raidabat y Galospire. El resto del subsector tendría que esperar más refuerzos imperiales. Cuando ejecutaron sus asaltos disformes, las naves imperiales no intentaron seguir las cartas aprobadas por el Navis Nobilité, ya que no se podía confiar en tales rutas bajo la sombra de la disformidad. Saltaron al vacío con oraciones al emperador a todo volumen en cada emisor de voz, y las tripulaciones esperaban que sus navegantes poseyeran la habilidad suficiente para sacarlos sanos y salvos de la disformidad en sus destinos, a ser posible. Nuevamente, no todos lo lograron. Los navegantes jugueteaban con los tenues hilos de luz del Astronomicon y algunos incluso se volvieron locos. Una vez que lograron atravesar el velo y regresar al espacio real, algunas naves del Imperio se encontraron a la deriva en el vacío interestelar o emergieron directamente entre las hordas de las bionaves tiránidas. Sin embargo, a pesar de todas sus dificultades, las espadas solares regresadas y sus aliados trajeron alivio a los defensores imperiales que estaban a punto de ser vencidos. En el sistema Castel, el asedio fue interrumpido cuando los buques de guerra de la Guardia del Cuervo, los Ángeles Sangrientos, los Templarios Negros y otros muchos atacaron desde el vacío. El santuario de Piremoat también sintió la furia de Teradetus Astartes cuando guerreros de más de una decena de capítulos se enfrentaron al jefe monstruoso en Trig y reforzaron a los defensores de Anspeik, Blood y Gracil. La flota de socorro más grande había sido enviada a Formidair y al sistema de Sanctum, y estaba dirigida por el propio Valoris. Fue esta flota la que se sumergió en las batallas que se libraron en el muro de Dorn y por encima de Resolución, Ogram y Frackham. Fueron también sus naves las que interrumpieron en la retaguardia tiránida y masacraron suficientes bionaves para permitir que la maltrecha flota defensiva de Sanctum se recuperara. Durante el baño de sangre orbital que siguió, Valoris comandó los lanzamientos de combate inmediatos de nuevas fuerzas de custodes y marines espaciales para aliviar las fortalezas peor asediadas. Para no quedarse atrás, Thor Gardon había insistido en que la Falange contribuyera a este esfuerzo. Así fue que entre la poderosa oleada de ataque de cápsulas de desembarco y cañoneras que ardieron a través de los enjambres aéreos para aliviar el fuerte, había muchos cascos que llevaban la orgullosa heráldica de los puños imperiales. Los refuerzos cambiaron varias guerras planetarias a favor del Imperio y rescataron a otras del borde de la catástrofe, pero algunos conflictos ya no se podían salvar. El mundo de las baterías de Ragnar, el mundo de los laboratorios de Lemvik y el desafortunado mundo nocturno de Bohid habían sido invadidos y no había forma de salvarlos. Las fuerzas imperiales desplegadas en estas zonas de guerra poco pudieron hacer más que vengarse de los monstruos Xeno que incluso ahora devoraban la biomasa de los mundos masacrados. Más inquietante, si se puede decir, fue el silencio de los sistemas Stangalde y la Torre de Hierro, además de Galospire, a los que solo se les había enviado un puñado de naves exploradoras y de donde ninguna había regresado todavía. No estaba claro si sobrevivió alguna resistencia imperial en esos sistemas estelares, pero no había mucha esperanza. La guerra por el subsector Bastior había sido rescatada del colapso total, pero los niveles de infestación tiránida seguían siendo terriblemente altos, y los tiránidos mantenían firmemente una ventaja. Nuevos enjambres invasores surgían del vacío a diario, mientras el señor del enjambre todavía estaba prófugo en el asediado Sanctum y las fortalezas de ese mundo seguían sitiadas. Los defensores imperiales rezaron para que hubiera más refuerzos en camino,
entre ellos las numerosas espadas solares aún desaparecidas. Sin embargo, lo que nadie dijo, pero que muchos temían, era que si suficientes espadas solares habían retrocedido para reforzar a Bastior, entonces seguramente los zarcillos de Prometor y Nautilon quedarían libres para reiniciar su inexorable avance hacia el este. Esta era una guerra que apenas había comenzado y que parecía destinada a escalar a nuevas alturas de salvajismo de pasadilla en todo el subsector Bastior y mucho más allá en los días venideros. Hermanos y hermanas de batalla, estas son todas las noticias que os puedo contar sobre la Cuarta Guerra Tiránida sin inventarme nada. Hasta aquí es a donde llegan los archivos oficiales traídos desde Games Workshop. Todo lo que os puedan contar por ahí adelante pues tal vez son inventos. Lo único que sí os puedo decir es que aquí en el libro también se habla de que la nave Pinion, aquella en la que viajaron los primeros 3 custodes, os la recordáis, ¿no?, del principio de la historia, pues tenía un secreto oculto dentro. Sard Gaeron, el capitán de la Guardia del Cuervo, cree que dentro de esa nave había algún organismo tiránido. Es decir, si se cumple lo que dice Sard Gaeron de la Guardia del Cuervo, es muy posible que haya ahora mismo tiránidos en Terra. Esto supondría una enorme amenaza, porque si bien sabéis cómo funcionan los tiránidos, con que solamente unos pocos ejemplares lleguen a un mundo, puede desatarse una infestación a nivel planetario. Bueno, hasta aquí todo lo que puedo contaros, no vamos a inventarnos nada más. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí es que os ha gustado el vídeo, así que recordad darle me gusta y si podéis permitíroslo a apoyarme en Patreon o como miembro del canal, ya que eso me ayuda a seguir comprando libros y traer trasfondo, además de otros gastos que conlleva el canal. Si no podéis hacer nada de eso, bueno, no importa. También podéis ayudarme, como dije, dando me gusta o siguiéndome en Instagram y Facebook, ya que los números pues son importantes para todo tipo de eventos que pueda yo realizar. Bueno, sin nada más que añadir, como siempre os digo, nos vemos en un futuro vídeo, que no estoy seguro de qué será, pero algo se me ocurrirá. Por ahora, os dejo en vilo. Hasta luego, hermanos y hermanas de batalla.